Hola, estimado estudiante. En esta ocasión vamos a presentarles una diapositiva para reforzar los conocimientos, para consolidarlos y que de esa manera estén en buena posición para realizar una buena tercera evaluación parcial. Vamos a comenzar repasando un poco lo que es la economía cerrada de tres sectores: hogares, empresas y sector público. Aquí tenemos un ejercicio que supone que la información macroeconómica de la economía cerrada viene dada por la función consumo, que es igual a 300 más 0.72y, el consumo autónomo 260, la propensión marginal al consumo 0.80, la inversión autónoma 150, el gasto autónomo 150, el tipo impositivo 0.10 y las transferencias 50. ¿Qué se solicita en este caso? Que se encuentre el ingreso de equilibrio. Para ello tenemos la ecuación, que es la que estamos señalando ahorita. Antes de poder aplicar esta ecuación es necesario encontrar lo que es el gasto autónomo. El gasto autónomo es equivalente a la suma de las variables autónomas, teniendo en cuidado de hacer este producto, que es la propensión marginal al consumo por la transferencia, que es un valor constante. Sabemos que en este ejercicio es de 50. De ahí las otras variables autónomas se obtienen de la función por consumo. Recuerden que la función consumo se compone de dos términos, que es el consumo autónomo, que es el que no depende del nivel de ingreso, y el término de consumo inducido, que es el producto de la propensión marginal al consumo por el ingreso que recibe la persona. Es decir, que de cada acuerdo en esta función 72 centavos se destinan al consumo. Entonces sumamos las variables autónomas, las extraemos de la información que nos proporciona. Consumo autónomo 260, las transferencias 50, la propensión 0.80, la inversión autónoma 150. Aquí consideramos que la inversión es completamente autónoma, que las decisiones de inversión de los empresarios son decisiones que no dependen de el tipo de interés, que es el precio del dinero. Gastos de gobierno 250. Entonces, si nosotros hacemos este producto, nos da 40, sumamos 260, 150 y 250 nos da 700. Entonces ahí ya hemos encontrado el gasto autónomo. Otro de los términos que necesitamos determinar es lo que se le conoce como el multiplicador, que es esta fracción que tenemos acá. Si nosotros sustituimos los datos, las letras por los valores que representan, sería la propensión 0.80 y el tipo impositivo 0.10. Hacemos las operaciones teniendo en cuidado de primero sacar, en este caso, la diferencia de 1 menos 0.10 para luego multiplicarlo por la propensión. Ese producto se resta de 1. Entonces 1 menos 0.10, 0.90, 0.80 y el otro factor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? 0.80 por 0.90 nos da a 0.72. Solamente después de haber realizado el producto es que nosotros hacemos la resta. 1 menos 0.72. El numerador se mantiene siempre 1 y lo multiplicamos por el gasto autónomo, es decir, el multiplicador por el gasto autónomo. El multiplicador se define como el múltiplo al que incrementa el ingreso de equilibrio cuando el gasto autónomo varía un Córdoba, así se define. En este caso, al hacer acá la diferencia
En el denominador nos da 0.28. Luego hacemos la división, 1 entre 0.28, ¿verdad? Nos da 3.57, 14, 28, 57, 1 y así sucesivamente. Lo multiplicamos por 700 y nos da una aproximación de 2.500, que esa sería el ingreso o renta de equilibrio. Ahora se nos solicita que determinemos la renta disponible, siempre con los datos que ya se nos proporcionaron. Ya determinamos en la diapositiva anterior cuánto es el ingreso de equilibrio 2.500. Entonces, para poder aplicar la ecuación del ingreso disponible, que es igual al ingreso más las transferencias menos el producto del tipo impositivo por la producción o renta o ingreso de equilibrio. Entonces nos daría 2.500, que es el valor determinado anteriormente, más 50, que es el valor de las transferencias, pero acá encontramos un producto cuyos factores son 0.10, que es el tipo impositivo, por 2.500. Entonces hacemos primero el producto y nos da 250. Luego hacemos la suma y la resta. 2.500 más 50, 2.550 menos 250 sería 2.300. Ese sería el ingreso disponible. Posteriormente nos pide determinar el valor del multiplicador. Ya lo había comentado anteriormente que el multiplicador es uno de los factores que nos permite obtener la producción o ingreso de equilibrio, y es la fracción. Entonces la ecuación es 1 sobre 1 menos el producto de la propensión por la diferencia de 1 y el tipo impositivo. Esta diferencia nos indica que de cada Córdoba nosotros tenemos que pagar 10 centavos. Esos 10 centavos nos quedan 90. Lo multiplicamos por lo que somos propensos a consumir y nos da 0.28, ¿verdad? O sea, 0.80 por 0.90, 0.72. Al hacer la diferencia, que es lo último que se realiza, nos da 0.28 y luego la división nos termina resultando el valor que ya habíamos encontrado cuando nosotros calculábamos el ingreso de equilibrio. Determine el valor del consumo en el nivel de equilibrio de la renta o el ingreso. Entonces aquí tenemos la ecuación que nos permite encontrar o determinar el valor. Ya sabemos que el consumo autónomo es 260, que el producto de la propensión por las transferencias es 0.80 y el valor de las transferencias es 50. Luego la propensión nuevamente se repite, multiplicada por la diferencia de 1 menos el tipo impositivo multiplicado por el ingreso. Primero resolvemos los productos, ¿verdad? Este es un solo producto y este es un solo producto. Nos daría 260. Este por este nos da 40 y el producto de estos tres factores es 1800. El valor final es 2100. Ese sería el valor del consumo en el nivel de equilibrio del ingreso. Ahora el ejercicio nos manda a determinar el ahorro. Pues el ahorro se puede calcular utilizando distintos caminos, distintas vías. El ahorro es igual al ingreso disponible, que ya lo habíamos determinado anteriormente, menos el consumo, que también ya lo habíamos encontrado. O bien el ingreso disponible es igual al total de los ingresos
en la economía más las transferencias menos el pago de impuestos, es decir, el tipo impositivo o carga tributaria por el ingreso que recibimos. Entonces acá el ahorro es el negativo del consumo autónomo más 1 menos C, que es la propensión marginal al consumo por las transferencias, más 1 menos C multiplicado por 1 menos T por Y. Sustituimos los valores. En el caso del ingreso disponible, pues nos da 2.300, 2.500, las transferencias son 50 y 0.10 por 2.500, que es el ingreso de equilibrio, nos da el ingreso disponible 2.300. El ingreso disponible menos el consumo que habíamos determinado 2.100 nos da el ahorro de 200. Si queremos calcularlo de una sola vez, entonces utilizamos la ecuación del ahorro, que es esta que tenemos acá, que estoy señalando, y sustituimos por su valor. El negativo del consumo menos 260, 1 menos C sería 1 menos la propensión multiplicada por las transferencias. Luego le sumamos el producto de la propensión marginal al ahorro, o sea 1 menos C, menos 1 menos 0.10, que es el tipo impositivo, por 2.500. Esto nos daría 0.20, la diferencia, esto nos da 0.90 por 2.500. De tal manera que el negativo del consumo es 260, el producto de la propensión marginal al ahorro por 50 nos da 10, y todo este producto que tenemos acá nos da 450. Sumamos los positivos y restamos el negativo, nos da 200. Comprobamos que de las dos maneras, de las dos vías, se puede encontrar el mismo valor. Si nos piden expresar el valor de la propensión marginal al consumo, lo podemos fácilmente identificar en la función consumo, que es precisamente el coeficiente de la transferencia autónoma, o bien uno de los factores donde de los términos que se le llama consumo inducido, afectado por el tipo impositivo que reduce la propensión. Entonces acá solo identificamos que es la C minúscula, C 0.80, que significa que acá Córdoba, que recibimos de ingresos, somos propensos a gastar 80 centavos. ¿Cuánto somos entonces propensos a ahorrar? Fácil, se resta de 1 lo que somos propensos a. 1 sería el Córdoba que recibimos adicional. Lo restamos la propensión, pues eso sería lo que estaríamos propensos a ahorrar. 20 centavos. De cada Córdoba ahorramos 20 centavos y consumimos 80. Determina el valor de la demanda agregada cuando el ingreso es 0 y cuando el ingreso es de 2.000. Entonces la ecuación de la demanda agregada se explica como la sumatoria del gasto autónomo más el producto de la propensión por 1 menos T por Y. A esto se le llamaría consumo inducido, afectado por el pago de impuestos. Entonces, en resumida, la demanda agregada es igual a la sumatoria del gasto autónomo más el consumo inducido afectado por el pago de impuestos, explicado en palabras. Entonces el gasto autónomo ya lo habíamos determinado, lo ponemos acá nuevamente la operación y sabemos que nos da 700. Posteriormente, bueno, si y vale 0, entonces lo sustituimos teniendo en cuenta que el segundo término o
700, el gasto autónomo, se le suma el producto de C por 1 menos T por Y. Pero como uno de los valores es 0, cualquier multiplicación donde uno de los factores es 0, pues el resultado va a ser 0. La demanda agregada entonces va a ser 700 cuando Y es igual a 0. Ahora, cuando Y igual a 2000, ¿cuánto sería la demanda agregada? Pues lo que hacemos es que desarrollamos la misma ecuación, anotamos los valores y el único valor que cambia es de 2000. El de 2000, que es el ingreso de equilibrio, perdón, es el ingreso que nos manda el ejercicio. Desarrollamos las operaciones 700 y 700, 1 menos 0.10.90, entonces encontramos este producto 0.80 por 0.90 por 2000 da 1440 y sumamos 700. Eso nos daría la demanda agregada cuando el nivel de ingreso en economía es de 2000. Entonces, obviamente, observamos que hay mayor demanda en comparación a la producción. En consecuencia, se dirá de que hay una desacumulación de inventario. O sea, los inventarios de las empresas en las bodegas comienzan a reducirse debido a una demanda inesperada. Continuando, nos pide que calcule el déficit superávit del sector público. El déficit superávit se determina mediante esta ecuación. BS es igual a T, que es el tipo impositivo, por el nivel de ingreso menos el gasto autónomo menos la transferencia autónoma. Solo sustituimos los valores en la ecuación y sería tipo impositivo 0.10. Sabemos que el ingreso en su nivel de equilibrio es 2500, el gasto autónomo es 250 y las transferencias 50. Realizamos el producto 250 menos 250 menos 50 nos da menos 50. Eso indica de que los ingresos son de 250, pero los gastos que ejecuta el Estado son de 300. Cuando los ingresos son menores a los gastos, estamos en presencia de un déficit público. En el caso contrario, estaríamos en presencia de un superávit público, es decir, cuando los ingresos producto de las recaudaciones son mayores a los gastos que el superávit. Gráfico de equilibrio para la economía. Entonces, en el gráfico de equilibrio de una economía cerrada de 3 sectores, si nos pidieran calcular cómo se traza la función consumo, pues la función consumo parte de 300, que es la sumatoria de sus variables autónomas, del consumo autónomo y el producto de la propensión por la transferencia autónoma. 0.80 por 50 a 40 más 260 300. Cuando el nivel de ingreso es de 2500, entonces sería multiplicar 2500, como te indicaba ahí, por 0.72 y le sumamos los 300 que es el consumo autónomo. Eso nos da 2100. Entonces, cuando el nivel de ingreso es de 2500, que es el nivel de ingreso de equilibrio, el consumo es 2100. La demanda agregada parte del gasto autónomo, pero ampliado. Además de la sumatoria del consumo autónomo y el producto de la propensión por la transferencia autónoma, habrá que agregarle las otras dos variables autónomas, porque estamos hablando de 3 sectores: inversión autónoma y gasto público. Eso nos da 700, de ahí parte. ¿Dónde alcanza el equilibrio?
donde la gráfica de la demanda agregada corta la recta de 45. Recordemos que la recta de 45 grados son iguales las distancias verticales y horizontales. Eso nos indica que hay un equilibrio cuando la demanda agregada corta en cualquier punto a la recta de 45 grados. Es decir, el eje de la demanda, los valores de la demanda son iguales a los de la producción. ¿Y dónde ocurre eso? En 2500. Si nosotros hacemos este producto de 0.72 multiplicado por 2500, que es el valor que adopta la producción o ingreso de equilibrio, nos da 1800. Si se lo sumamos a 700, que es el gasto autónomo, nos daría la demanda agregada 2500. Aquí podemos observar en este gráfico precisamente que la diferencia o la distancia entre la demanda agregada y el consumo es equivalente a la sumatoria de la inversión autónoma más el gasto autónomo, que es de 400. De esa manera, entonces son dos líneas paralelas cuya distancia los separa, el inversión autónoma y el gasto autónomo. Así se dibuja precisamente. Entonces aquí tenemos y igual a 0, parte la recta de 45 y corta a la demanda agregada en un nivel donde la producción es de 2500 y es justamente ahí, en ese punto exacto, donde es igual a la demanda agregada. Muchas gracias por su atención. Espero que le haya sido de gran utilidad. Hasta la próxima ocasión.